Hermanos, el domingo pasado iniciamos nuestro estudio acerca de la obra del Espíritu Santo como santificador. Para recordarles un poco, hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Hemos visto, primeramente, a la persona del Espíritu como tal siendo Dios y en esa deidad siendo también distinto al Padre y al Hijo. Luego de ver esa persona del Espíritu teniendo relación con nosotros y haciendo cosas que son de una persona como tal, que se atribuyen a alguien que tiene personalidad, empezamos entonces a ver su obra en los creyentes. La primera obra fue la regeneración, luego de ver la obra de la regeneración vimos la obra de consuelo o conforte o abogado, cualquiera de las tres vendría siendo, digámoslo, la operación del Espíritu desde la descripción que damos bíblicamente. Esa descripción de consolador no es solamente alguien que sencillamente viene a darnos consuelo luego de, sino que a la luz de las Escrituras ese consuelo realmente aplica una obra de abogado, de fortaleza en medio de la prueba o las dificultades y de consuelo, sí, porque también hace lo propio en cuanto a después de que nosotros hemos sufrido o tenido alguna pérdida. Eso también el Espíritu Santo nos consuela en ese sentido. Pero en una forma general, recordemos, la obra de consuelo no es solamente esa de dar aliento después del dolor. El domingo pasado iniciamos la tercera obra del Espíritu Santo, que es el de santificador. La obra de santificador. Y bueno, iniciando este tema, primeramente quisimos dar una breve explicación de por qué a la tercera persona de la Trinidad se le llama Espíritu Santo. Eso fue lo primero que hicimos, dar una breve explicación de por qué a la tercera persona de la Trinidad se le llama Espíritu Santo. Espíritu, porque obviamente en la economía de la Trinidad, Él es el enviado por el Padre y por el Hijo, la forma como opera, y la razón por la cual Él es denominado el Espíritu Santo es, en primer lugar, por la obra que opera en nosotros dentro de la redención. En la obra de la redención, el Espíritu Santo es el actor principal en nuestra santificación. Él es el que permite o el que hace el proceso por el cual nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. O, en términos bíblicos, es el que hace la obra para que nosotros seamos hechos santos. El Espíritu Santo, entonces, es el que nos enseña, es el que nos dice cómo debemos vivir a la luz de las Escrituras para ser como Jesucristo. Así que si usted tiene preguntas de su vida respecto a con quién casarse, por ejemplo, los jóvenes o incluso los adultos, qué tipo de trabajo conseguir, cómo debo criar a mis hijos, qué debo enseñarles, pues el Espíritu Santo nos enseña en eso. Él nos instruye en eso. Y el tema es que el Espíritu Santo lo hace por la verdad. Porque Él nos guía a la verdad. Y además de que Él nos guía a la verdad del Espíritu Santo es la que nos santifica. En segundo lugar, la tercera persona de la Trinidad se llama Espíritu Santo porque claramente en las Escrituras podemos ver que hay más de un espíritu. Hay más de un tipo de espíritus. Por un lado tenemos espíritus de hombre, espíritus inmundos, que es lo que más nos importa. Y la diferencia entre los espíritus inmundos y el Espíritu Santo radica específicamente en eso, en la santidad del Espíritu Santo. Él es santo. Los espíritus malignos son profanos, pero además de eso son mentirosos. Y por eso es que el apóstol Juan, en 1 de Juan 4, nos dice que no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus. Luego de eso, empezamos a ver la obra de santificación del Espíritu Santo por medio de un ceñimiento en la verdad o la obra del Espíritu Santo en nuestro entendimiento.
ayudándonos a comprender la palabra de Dios y a aferrarnos a ella como el instrumento de santificación. La obra del Espíritu Santo, santificándonos a nosotros, no está ajena o divorciada de la palabra de Dios. Por el contrario, la obra del Espíritu Santo está ligada a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos santifica y nos hace santos por medio de la palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo, ayudándonos a comprender la palabra de Dios y transformando nuestra mente por la verdad de la palabra de Dios. Nosotros entramos en una guerra espiritual cuando venimos al Evangelio, cuando llegamos a los pies del Señor, y esa guerra espiritual es una batalla por nuestras mentes. Si nosotros no renovamos nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios, estaremos prácticamente, hermanos, sucumbiendo una y otra vez en esta batalla espiritual a las tentaciones del diablo. La obra, recuerden esto, la obra de los espíritus malignos y específicamente del padre de los espíritus malignos, que es el diablo, es que nosotros no crezcamos en santificación, que el creyente no crezca en santificación. Por lo tanto, nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Y eso es precisamente la obra del Espíritu Santo, según nos lo dice el Señor en Juan 16, versículo 7 al 14. El Espíritu Santo nos hará entender o nos dará a conocer las cosas que habrían de venir, porque Él tomará de lo que escucha el Padre y el Hijo y nos lo hace saber a nosotros. Él nos enseñará todas las cosas y nos guiará a toda verdad. Esa es la obra del Espíritu en nosotros, hermanos. La obra del Espíritu Santo nunca nos va a enseñar algo en contra de la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo en nosotros nunca nos va a llevar a hacer algo que contradiga lo que Dios manda hacer en su palabra. Por lo tanto, hermano, cada vez que usted escuche a alguien decir que el Espíritu lo llevó a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, sepa que esa no es la obra del Espíritu Santo. Muy probablemente eso es una obra de un espíritu inmundo. En cierta ocasión un hermano nos decía que todas estas herejías, estas falsas religiones, mormonismo y el Islam, iniciaron con personas que dijeron haber tenido revelaciones especiales de Dios que les decían cosas que iban contra la palabra de Dios. Por ejemplo, el mormonismo dice que la Biblia fue, el espíritu o un ángel se le apareció a José Smith diciéndole que la Biblia estaba mal, había sido mal preservada y que tenía unos errores en ella y todo lo demás. Mis hermanos, no negamos que Satanás pueda hacer estas cosas. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. Sí, Satanás puede decir a cualquier persona, guiarlo a la mentira. Pero si alguien tiene su mente renovada, tiene su mente llena de la palabra de Dios, muy probablemente, y lo más seguro, hermanos, es que no sucumbirá ante estas falsas doctrinas. El Señor Jesús nos insta y nos dice en el libro del Evangelio de Marcos de que en los postreros tiempos vendrán falsos cristos que engañarán, si fuera posible, o con esa expresión, es muy importante, si fuese posible aún, a los salvos. Hermano, el verdadero creyente es alguien que está renovando su mente continuamente a la luz de la palabra y no sucumbe ante las mentiras de Satanás. Ahora, hermanos, quiero mostrarles de alguna forma cómo es esta obra de santificación y cómo es este proceso, esta obra que el Señor hace en nosotros de la santificación por medio de su Espíritu Santo en nosotros, si nosotros ya fuimos salvos. Porque hay una pregunta que muchos hacen, bueno, ok, si yo ya fui salvo cuando creí, entonces ¿qué papel cumple el Espíritu en nosotros en medio de la santificación? ¿Cómo es eso de que somos salvos pero que aún el Espíritu opera en nosotros para hacer esa obra eficaz? Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos aviva la vida espiritual, cuando nos da vida espiritual, esta acción da como resultado el despertar de nuestras almas a la fe salvadora. Y el fruto de esa fe es la justificación. En el momento en el cual usted abraza a Cristo por fe,
Dios nos declara justos. No somos justos porque nosotros hemos llegado a ser instantáneamente justificados. Somos justos porque los méritos de Cristo son imputados a nuestra cuenta. Dios nos considera justo a nosotros mientras Cristo fue condenado por nosotros por nuestros pecados. Ahora, lo interesante de todo esto es que usted no viene a ser justo delante de Dios cuando usted es santo. No. Y quiero que me entienda una expresión. Cuando yo digo que no venimos a ser justos delante de Dios cuando somos santos, no quiero decir que no seamos santificados de una forma definitiva cuando el Espíritu Santo muera en nosotros. Lo que quiero decir con esto es que en su vida práctica usted no es completamente santo, hablándolo en un sentido de la práctica de la obediencia a Cristo. Usted no es perfecto en su modo de vivir actualmente para ser justificado delante de Dios, para que Dios lo declare justo. Eso es lo que queremos decir. Usted es justificado, y quiero otra vez explicar esto. Justificado es la declaratoria legal de Dios delante de Dios, en la cual Él dice, tú eres justo. No hay ningún delito en ti. Delante de Dios, usted y yo somos justificados por la fe en el momento en el que creemos, por la obra y por los méritos de Cristo. Instantáneamente. Pero eso es algo que precede a la fe. O sea, usted y yo tenemos que creer en un orden lógico de acciones para que esa declaratoria sea imputada a nosotros. Ese es el orden. Usted no cree, no es justificado. Hermanos, en nuestra práctica de la fe, una persona que no ha creído al Señor Jesucristo, aunque haya sido predestinado por Él, no es justificado por Dios, a menos a que haya fe salvadora en Él. A menos a que haya creído en Cristo. Ese es el orden. Cuando esa persona cree en Cristo, entonces ahí es declarado justo por el Padre, en ese orden lógico. Cuando la persona cree, es declarado justo. El asunto, hermanos, es que de esa misma forma, luego de la justificación, inmediatamente y legalmente empieza la santificación. Ahora no somos santificados posicionalmente, somos santificados definitivamente. Ese es otro detalle. Y esa es una obra que hace el Espíritu, porque Él nos separa automáticamente. Pero esa santificación, que si bien es definitiva, empieza un proceso que también es un proceso de santificación progresivo. Entonces usted es santo porque es separado, es apartado por Dios y por la morada del Espíritu Santo, pero ese proceso, mis hermanos, es progresivo. Hay un cambio en su vida. A este proceso es lo que Lutero consideraba que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Somos justos en Cristo, a través de Cristo y por Cristo, mientras todavía, quiero que entendamos un poco a Lutero, mientras todavía luchamos contra nuestro pecado. Ese es el punto. La justificación es solo por la fe. Somos justificados solo por Cristo. Entonces nuestra justificación precede a nuestra santificación, así como la regeneración precede a la fe. Usted no cree en el Señor si primeramente no es regenerado. Sin embargo, es necesario entender y establecer que en nuestras mentes, si la regeneración es real, siempre producirá fe. Si la fe es genuina, siempre producirá justificación. Si la justificación es auténtica, si es justificación por el Padre, ¿qué va a pasar? Producirá santificación, siempre. No puede haber una verdadera justificación que no sea seguida por una santificación real. Repetimos esto. Necesitamos entender que en nuestras mentes, si la regeneración es real en nosotros, si la regeneración es real en nosotros, ¿qué va a pasar? Va a producir fe, fe salvadora. Si esa fe es real, es genuina, hermanos, va a producir
justificación, porque el Señor nos dice que somos justificados por la fe. Va a haber esa declaratoria de justificación de parte del Señor. Ahora, esa justificación, que es auténtica por parte de Dios para con nosotros, produce indiscutiblemente santificación. Automáticamente va a producir santificación en nosotros. Tanto una santificación definitiva como una santificación progresiva. Definitiva porque somos apartados, porque venimos a ser morada del Espíritu Santo en nosotros. Y progresiva porque esa morada del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a mortificar el pecado que aún queda en nosotros. Porque aún somos seres mortales, porque aún estamos en este cuerpo de carne, porque aún tenemos un remanente de pecado. En este punto necesitamos notar algunas diferencias entre la regeneración y la santificación. La regeneración es inmediata y espontánea. Nuestra conciencia de la regeneración puede desarrollarse gradualmente en nosotros, pero el acto mismo es llevado a cabo por el Espíritu Santo instantáneamente. Nadie es regenerado en una forma parcial o renacido a medias. Todo el que es regenerado de una forma completa. Pero la santificación es algo diferente. Aunque la santificación en forma de que somos apartados y que la morada del Espíritu Santo en nosotros es eficaz, hay un proceso que continúa a lo largo de nuestra vida. Nosotros somos definitivamente santificados en un sentido de que tenemos un comienzo definido, en el momento en el que tenemos un nuevo nacimiento, en el momento en el que hay fe en nosotros y somos justificados. Pero tenemos un proceso de santificación dándole muerte al pecado. La segunda diferencia entre la regeneración y la santificación tiene que ver precisamente con ese proceso de mortificación del pecado. Y es que la regeneración es algo que es solamente una obra de Dios, nadie más la puede hacer. En la regeneración, recuerden que nosotros lo veíamos en la obra del Espíritu Santo, es algo que hace solamente Dios. Nadie puede decir, yo voy a nacer de nuevo, y nacer de nuevo realmente, si el Espíritu Santo no opera en él, porque el Espíritu Santo es el que da vida. Sin embargo, la santificación, si bien es una obra 100% del Espíritu Santo, también es una obra 100% nuestra, y entonces es lo que nosotros llamamos una cooperación entre el Espíritu Santo y nosotros. ¿El Espíritu Santo nos santifica? Sí, hermano, pero es que esa santificación que hace el Espíritu Santo efectiva y definitiva en nosotros, obra también a través de nosotros. ¿Verdad? Nosotros también somos instrumentos de nuestra santificación. Y en ese sentido la santificación tiene dos partes involucradas. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu en nosotros y nosotros como instrumentos. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 nos dice esta exhortación. Y allí está el texto clave acerca de la santificación progresiva que nosotros enseñamos y que creemos. Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma, miren. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este texto nos ofrece la idea de sinergismo. Cuando decimos sinergismo, hablamos de la cooperación, hablamos de la obra de dos, en este caso Dios y nosotros. Hay dos partes involucradas en el desarrollo de la salvación, y por eso nosotros decimos que este texto no hace referencia a la salvación específicamente, sino a lo que hace referencia a la santificación. ¿Qué se nos dice en el texto? Se nos llama a trabajar duro. ¿Y de qué manera? Con temor y con temblor. Eso nos dice en el texto. Por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿qué más dice el texto? Al mismo tiempo se nos promete que Dios está obrando en nosotros esto mismo. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena
voluntad. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, no solo actúa sobre nosotros y en nosotros de una manera que cambia la disposición de nuestras almas. Él viene y mora dentro de nosotros, y mientras mora en nosotros los creyentes, el Espíritu continúa ejerciendo su influencia sobre nosotros para asistirnos en nuestra búsqueda de la santidad. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él mora en nosotros, pero continúa ejerciendo su influencia sobre nosotros para asistirnos en nuestra búsqueda de la santidad. Y aquí, hermanos, hay que dar una advertencia, una nota de advertencia, porque hay una serie de herejías que se escuchan en algunas iglesias evangélicas hoy día. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo no se convierte en nosotros. Aquí no hay un cambio de personalidad del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ahora somos nosotros, no. Ni tampoco nosotros somos deificados de alguna manera. Cuando digo deificados, no es que nosotros nos convirtamos en una deidad. Aunque ahora el Espíritu Santo, que es un ser divino, mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios no me convierte en una encarnación de Dios. Hay algunas personas que al leer que el Espíritu Santo mora en nosotros, interpretan esto de esa forma literal. Ahora somos pequeños dioses. Y eso es una herejía. Yo creo que usted ha escuchado a algunos que han dicho eso. Hay algunas personas que enseñan que cuando el Espíritu Santo mora en esa persona es una encarnación de Dios tanto como lo fue Cristo. Ustedes son pequeños Cristos. Y eso es una herejía, hermanos. Dios no crea criaturas deificadas. Dios no nos hace ser criaturas eternas ni existentes por nosotros mismos. Dios no crea otros dioses. Todo lo que Dios crea, por definición, es una criatura, de entrada. Nosotros Dios nos hizo seres inmortales, pero no es lo mismo que eternos. Para ser Dios, deberíamos ser eternos, y no somos eternos, somos inmortales. El único ser eterno es Dios, empezando por allí. Cuando Dios, el Espíritu Santo, nos da vida espiritual por la fe, por la cual somos justificados, entonces lo que sí acontece es que Dios garantiza nuestra salvación. Dios nos garantiza nuestra salvación con la morada de su Espíritu en nosotros. De tal forma que ahora hay una garantía de que nosotros no nos vamos a perder. La justificación nos salva de la ira que ha de venir. En el momento de nuestra justificación estamos a salvos. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Aún hay un remanente de pecado. Entonces no estamos totalmente sanos. Y aquí hay que entender entonces un concepto, el concepto de salvos, pero no sanos. Somos salvos, sí, pero aún hay un remanente de pecado que hay que mortificar. Es como cuando una persona está grave de enfermedad, llega al médico y el médico lo estabiliza y dice, bueno, está a salvo. Doctor, pero ya está sano. No, todavía no está sano, está a salvo. Aún la enfermedad no ha sido curada. No obstante, hermanos, junto con la gracia santificadora, se nos da la medicina que nos restaurará del todo. Y ese es el aspecto de la santificación o la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay algunas personas hoy día que disputan con respecto a la posibilidad de aceptar a Cristo como Salvador sin aceptarlo a la vez como Señor. Y aquí ya es el problema del cristianismo enfermo de hoy día, o de ese cristianismo carnal, que bueno, realmente no hay ningún cristiano carnal, pero esa manera de vivir carnalmente, esa dicotomía, que ve al Señor como un Salvador, pero no lo ve como un Señor. Cualquier persona que piensa que es cristiano y que ha aceptado a Cristo por la justificación, sin haberlo aceptado al mismo tiempo para la santificación, está engañado. Eso comenta Alexander Hodge. No puede haber fe justificadora que reciba a Jesús como Salvador mientras al mismo tiempo lo ignore, lo rechace o pase por alto su señorío sobre nosotros.
Sí, el Señor Jesucristo cumple dos roles en nosotros, pero esos dos roles no pueden ser separados. Si se acepta al Señor Jesucristo como Salvador, se le acepta también como Señor. Y aquí está, hermanos, el asunto, que la obra del Espíritu Santo en nuestra regeneración y nuestra santificación, el Espíritu Santo nos lleva a aceptar al Señor en ambas posiciones, tanto Señor como Salvador. Somos regenerados para la justificación y para la santificación. La santificación involucra un movimiento, y ese movimiento es descrito como un crecimiento espiritual. A veces puede ser que pareciera que nosotros estamos dando 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Pero el patrón de la santificación es un patrón de crecimiento. El crecimiento es gradual y puede sentirse lento, hermanos. Sin embargo, hay un movimiento hacia adelante siempre. Ningún cristiano nace espiritualmente muerto, ni se santifica sin haber sido justificado. Pero nadie es justificado, ni ha nacido de nuevo, si no está creciendo en santificación. Una gran parte de la santificación consiste en la formación de hábitos correctos, tales como el hábito de la lectura de la Biblia, la oración privada, la asistencia a la iglesia, de hacer esfuerzos por convertir y beneficiar a otros. Esos son aspectos que se ven, son hábitos que surgen en aquellas personas que hemos nacido de nuevo. Ahora, hermanos, no solamente son esos cambios, también hay un cambio en la mente. Uno de los cambios que trae la santificación a nuestras vidas obra desde adentro hacia afuera. Nuestras conductas externas manifiestan la disposición de nuestro corazón y el pensamiento de nuestras mentes. Hay 3 cambios importantes que el Espíritu Santo obra en nosotros al trabajar sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Hay un cambio en nuestra conciencia, en primer lugar. El Espíritu despierta dentro de nosotros una nueva conciencia. Al escuchar atentamente la palabra de Dios, llegamos a estar conscientes de las cosas de Dios en una nueva manera. Al nacer de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas para nosotros. Y entonces empezamos a tener un discernimiento espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 16. El apóstol Pablo nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, tener la mente de Cristo es pensar como Él lo hace, es afirmar lo que Él afirma y negar lo que Él niega, es amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Nuestra santificación comienza a tomar posesión de nosotros cuando nuestros pensamientos cambian. Llegamos a ser conscientes de una nueva perspectiva, un nuevo completo sistema de valores. Sin embargo, hermanos, no basta con que estemos meramente conscientes de la verdad. Para que nosotros actuemos según la verdad, nuestra conciencia debe estar involucrada en un nivel de intensidad que llamamos convicción. El Espíritu Santo obra no solamente para darnos conciencia de la verdad, Él obra para convencernos de la verdad. El Espíritu Santo nos declara culpables de pecado y de injusticia. Por ejemplo, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo lo lleva a comprender que robar es incorrecto en cualquiera de las formas de robo que haya. Ahora, si esa comprensión de hurto es una comprensión vaga, débil, es muy probable que su conducta no va a cambiar. El concepto de robo, de hurto, debe ser el concepto bíblico. Y su conducta va a cambiar. Hermanos, el asunto es que para cada verdad que Dios revela en su palabra, hay una mentira correspondiente que la ataca.
Usted puede comprender que la fornicación es un pecado, ¿cierto? Sí. Sin embargo, las voces de nuestra cultura proclaman que la fornicación es normal y que está bien. Es más, le voy a poner un ejemplo. Nosotros enseñamos y decimos que la fornicación es pecado. Usted se ve una película moderna, romántica, en la que un par de jóvenes están a punto de fornicar, ¿y cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción? Piénselo. La Biblia nos dice que la fornicación es pecado. El Espíritu Santo mora en usted. Bueno, ok, si eso es así, cuando usted ve estas escenas en el cine o en la televisión, en donde un par de jóvenes están a punto de fornicar sin casarse, ¿cuál es su reacción? ¿Se alegra? ¡Ay, qué bonito! ¿O realmente usted rechaza esto? Mira, le voy a poner otro ejemplo. Y me disculpan que utilice acá. Para usted, lo sucedido en la película Titanic, ¿fue una verdadera historia de amor o una historia de traición, una historia de adulterio? ¿Cómo lo concibe usted? El homosexualismo está mal. Hoy día todas las películas y novelas tienen un gay o alguien que practica el lesbianismo o el homosexualismo. Cuando termina la película y el homosexual no se pudo casar con quien quería o no pudo tener su relación con quien quería, ¿cuál fue su reacción? ¿Sí ve a dónde está apuntando la sociedad? Ahora la pregunta es, ¿cómo está viendo usted eso? Si usted quiere evitar las seducciones de nuestra cultura, usted debe estar firme y debe estar totalmente convencido de la pecaminosidad del pecado. Debe estar lleno de la palabra de Dios. El cambio de conducta en nosotros cuando nos convertimos llega a ser dramático, pero nosotros tenemos que atravesar una serie de convicciones hasta que llegan a un punto en el cual nuestras conciencias cambian totalmente en oposición a lo que este mundo quiere. Nuestras conciencias, son cambiables. Nuestras conciencias son cambiables. A menos a que nosotros las tengamos totalmente arraigadas a la palabra de Dios, nuestras conciencias pueden ser apagadas. Miren, hay personas que arguyen furiosamente que el aborto es un mal monstruoso. Y puede encontrarse personas que dicen ser creyentes, que dicen que el aborto es moralmente justificable. Y van a iglesia, se congregan. Y el argumento es, no, pero es que para ver niños sufriendo por ahí por la calle, aguantando hambre, que después van y se meten en pandillas, es mejor que lo aborten. Ese es el argumento. Las personas que hacen copia en los exámenes, en las escuelas, las personas que engañan en el trabajo, todos ellos tienen una justificación de vida o concebida. Pocas personas dicen directamente, lo que estoy haciendo es malo. Mis hermanos, el asunto es que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y si usted está viendo el pecado de una forma menos malo de lo que Dios dice en su palabra, es porque usted está acallando la voz del Espíritu Santo en usted. Y no se extrañe cuando la voz de su conciencia sea acomodada a la voz del mundo. Hermanos, muchas personas en la iglesia están dispuestos a reconocer o admitir algún pecado, pero no la gravedad de dicho pecado. Y hoy día hay personas que se enorgullecen, dicen, no, sí, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y sabes la gravedad de lo que implica eso? No me importa. Ese es el argumento, ese es el asunto. Que la obra del Espíritu Santo nos convence no solo de ese pecado, no de la gravedad del mismo, porque nos convence de justicia. Las confesiones de pecado nuestras tienen que tener una convicción profunda del daño que estamos haciendo y contra quién estamos ofendiendo. Dios, a través del profeta Jeremías, reprende a la nación de Israel porque su conciencia no los había llevado a avergonzarse de pecado. Y eso es lo que acontece con muchas personas hoy día. Incluso muchos que se hacen llamar creyentes y que dicen que el Espíritu Santo mora en ellos. Mira lo que dice Jeremías 2:35, y me perdonan que nos tomemos un poco más de tiempo. Jeremías 2:35. Voy a leer eso un poco antes, para que veamos el contexto. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí.
he aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Jeremías comparó a Israel con alguien que tiene frente de ramera y no quisiste tener vergüenza, dice el versículo 3 del capítulo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Mis hermanos, para explicarles un poco, las rameras, por la constancia de su pecado y por la forma repetida de hacerla, ya pierden la capacidad de avergonzarse. Así hay muchas personas. Tienen su mente cauterizada a un punto en el que pueden pecar y ya no sentirse culpables por el mismo. Hay un punto en el que la voz de su conciencia es silenciada. Su conciencia comienza a trabajar para excusarle. Una conciencia buena es aquella que ha sido entrenada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuando entendemos claramente la verdad de Dios y esta nos convence firmemente, entonces el gobernador de la conciencia, el Espíritu Santo, comienza a dirigirnos y guiándonos a la justicia. Una conciencia espiritualmente madura es escrupulosa. No admite lo que la carne admite. La conciencia cristiana debe estar viva a la palabra de Dios. Cuando nuestras conciencias son entrenadas por la palabra de Dios, son conciencias saludables. Nos vamos a sentir culpables cuando verdaderamente somos culpables. Miren, voy a poner otra analogía. Un cuerpo que no siente dolor o que no experimenta dolor es un cuerpo que está mal, está grave. Cuando usted está enfermo, usted experimenta un dolor. Cuando usted se golpea, usted experimenta dolor. Ahora, si usted tiene una enfermedad y ya no experimenta dolor, usted está no mal, está grave. Para ponérselo más puntual, la lepra es un mal en la piel. Cuando empieza, las personas pueden sentir punzadas con agujas levemente. Y cuando está aguda y grave, la piel es insensible. Pero ¿cómo está la persona? ¿Buena? No. Llagosa. Llena de lepra. Es insensible al dolor. Lo mismo pasa con una persona que su conciencia está cauterizada por el pecado. Es insensible al pecado y al dolor. Mis hermanos, la obra del Espíritu Santo para santificarnos involucra nuestras conciencias y nuestras mentes. Usted debe llenarse de la palabra de Dios para que su conciencia esté cautiva a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos mueve a experimentar una convicción de pecado frente a la palabra de Dios. Y a partir de esa convicción, el Espíritu Santo redime nuestras conciencias para que debamos ser conformados a la imagen de Cristo. Y ese es el objetivo de la santificación. El punto final es que el Espíritu Santo desarrolla en nuestro interior una convicción de pecado. Si quiere ser santificado, llénese de la palabra del Señor y el Espíritu Santo, guiando su conciencia, le ayudará a ser cada vez más a la imagen de Cristo, convenciéndolo de su pecado. Ahora, amigo que estás aquí, usted dirá, bueno, yo quisiera ser sensible a la voz de Dios. Bueno, primero debes creer, porque debe haber vida espiritual en ti. Debes creer en Cristo Jesús. La justificación precede a la fe, y esta es precedida por la regeneración. Cree en el Señor Jesucristo, serás justificado, y una vez seas justificado, el Espíritu Santo morará en ti para ayudarte a santificarte. Te santificará, te apartará para Él, pero también empezarás una batalla por tu mente con la obra del Espíritu Santo ayudándote a santificarte y apartarte del pecado. Hermano que estás aquí, no apaguemos la voz del Espíritu Santo en nosotros. Antes alimentemos la obra del Espíritu con la palabra y todos esos medios de gracia que Él nos da para que crezcamos a la imagen de Cristo Jesús. Y dejemos de alimentar nuestra mente con cosas que realmente no benefician nuestra alma y nuestra mente.